metemos con la historia que comenzó con Oscar Parrilli, que fue Nico, además actualmente senador nacional, pero fue en su momento el director del AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia, que los comparó a Lanata, Jorge Lanata, directamente con Astiz, ¿no? Sí. Y además también te involucró a vos. Sí, hoy en declaraciones a medios, o ayer en declaraciones a medios amigos de él, Sí. José Oscar Isidro Parrilli, que es senador de Neuquén, vinculó a periodistas con los servicios de inteligencia. Ahí estamos leyendo, mira, Lanata es al periodismo lo que Alfredo Astiz fue a los derechos humanos, dijo Parrilli, una de las manos derechas de Cristina, fue el secretario de Cristina Kirchner cuando era presidenta. También criticó a Luis Majul, criticó a Nico Winiarski, le vendió el alma al diablo, dijo hace muchos años, y se vistió de periodista para hacer espionaje. Es decir, que la acusación es que, digamos, son espías. Sí, esto tiene que ver también con un video que hace unos días subió a sus redes la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, donde también nos involucró a varios periodistas, como los acusó de formar parte de una asociación ilícita que, vinculada a los servicios de inteligencia, accionó para generar causas en la justicia que, increíblemente, habían sido iniciadas durante su gestión. También después subió un video donde mencionaba a Diego Leuco y a Mariana Fabiani como los culpables de no sé qué. Nuestra solidaridad con todos, mi solidaridad por lo menos con todos los periodistas a los que Parrilli está intentando embarrar. Acá lo que está pasando es que el dueño del circo, el circo ese donde andan los monitos en bicicleta y donde hay leones, nos está acusando a nosotros de maltratar animales. El dueño del circo. ¿Sí? Claro, el dueño del circo nos acusa de maltratar animales. El dueño del circo es Parrilli. En realidad el secretario de la dueña del circo, porque Parrilli es como el secretario de Cristina. ¿De qué listado habla Parrilli? Porque él dice que hay un listado de periodistas vinculados a los servicios de inteligencia. ¿De qué listado habla? Parrilli es como el dueño del circo que tiene animales, hace show con los animales y les dice a otras personas que maltrata animales. Parrilli fue el secretario general de la presidencia del gobierno que hizo ascender en el ejército a Gerardo César del Corazón de Jesús Milani, el primer jefe del ejército de la historia de la Argentina que provenía de la rama de inteligencia. Y entonces, Parrilli estaba en el gobierno, en el poder, cuando se descubrió el Proyecto X, un plan que funcionaba, que usaba parte de la gendarmería para hacer inteligencia ilegal entre diferentes manifestantes, sobre todo de grupos de izquierda, y que lo descubrió Miriam Bregman, un ex agente importante de la inteligencia argentina, que puede ser fuente del periodismo. Estaba asombrado por la inteligencia de Bregman sobre cómo ella detectó el Proyecto X. Vio diferentes patrones que se repetían, donde en las protestas se identificaban a las mismas personas o se decía lo mismo. Dijo, acá hay un plan. Y había un plan, era un plan hasta informático, el Proyecto X. Parrilli estaba ahí cuando existía el Proyecto X. ¿Qué dijo? Nada. Es el mismo gobierno, el de Parrilli, el que infiltró a un policía, Balbuena, en la agencia periodística Rodolfo Walsh, que se hacía pasar por periodista y era un espía de la Federal en diferentes también manifestaciones y protestas. ¿Qué dijo Parrilli? Nada. Parrilli estaba ahí, en el poder, en la Casa Rosada, cuando un prefecto que se llama Alcides Díaz Gorgonio entró a robar a la casa de Sergio Massa, rompió un vidrio y robó cosas de una caja fuerte. ¿Por qué es importante este caso? Porque Alcides Díaz Gorgonio es el único agente de inteligencia de la historia de la Argentina que fue condenado y preso por haber sido descubierto en un operativo en actividad. Era un agente de inteligencia, está comprobado por la justicia y fue preso por eso. Después se descubrió, porque en la cárcel seguía hablando con sus jefes, que formaba parte de una mesa de inteligencia transversal a todas las fuerzas de seguridad. ¿Qué dijo Parrilli? Nada. Del mismo modo que cayó durante 11 años sobre lo que pasaba supuestamente en la CIDE, que después empezó a criticar. Cuando su gobierno firmó el pacto con Irán, el memorando con Irán, porque Cristina Kirchner
tiene que ir a juicio oral. Y el fiscal Nisman y Antonio Estiuso, que era el jefe de operaciones de la entonces CIDE, siguieron trabajando en la pista sobre Irán, a pesar de que le habían ordenado que no. Ahí empieza el ataque del gobierno K a la CIDE. Y ahí descubren que supuestamente Estiuso era la persona que generaba todos los males en la CIDE. Parrilli llegó a decir, sí, había espionaje ilegal, pero lo hacía Estiuso, no nosotros. Todas las causas que se le armaron entonces a Estiuso no pudieron avanzar. De esto nadie se va a acordar, pero Milani ascendió a jefe de inteligencia del ejército alrededor del 2007-2008, en medio de una interna entre Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, y Nilda Garré. Aníbal Fernández quería ser el ministro de Defensa y Nilda Garré iba a ser la ministra de Defensa. ¿Qué es lo que pasó? En aquel momento se publicaron en los medios gráficos escuchas telefónicas, por las que hoy se enoja tanto Parrilli, donde se escuchaba al jefe de inteligencia del ejército de entonces, Montero, complotar contra Garré en favor de Fernández. ¿Qué pasó? Montero fue echado del ejército, ascendió Milani y la ministra de Defensa fue Garré. Así ascendió Milani en el esquema de poder. Hubo filtración de escuchas y está bien. El periodismo, si las consigue, las publica. Milani obviamente después fue acusado de crímenes de lesa humanidad y siempre formó parte de la rama de inteligencia del ejército. Le dieron más presupuesto a la inteligencia del ejército que a la propia CIDE. Esto nunca había pasado tampoco en la historia. Y fue denunciado por la oposición Milani por haber hecho supuestamente tareas de espionaje. De esto tampoco se va a acordar nadie, o casi nadie. En el 2015, Laura Alonso y Patricia Bullrich hicieron una denuncia porque recibieron de parte de un ex agente una lista con supuestos 202 espiados por la CIDE de entonces, entre los que se encontraban ellas, mi viejo, Felipe Solá, Sergio Massa, Carrió, gente del Partido Obrero, José Ignacio de Mendiguren, Eduardo Van der Kooi, Daniel Santoro, Ismael Bermúdez, son colegas. También estaba yo incluido en esa lista. Incluso Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher, que eran parte del gobierno, aparecía como una especie de listado y decía OB como objetivo. La causa la tuvo el juez Casanelo y nunca supimos nada de eso. Ariel Garbaz, el técnico informático, determinó que por lo menos 33 de los espiados sí habían tenido los teléfonos pinchados, pero después no supimos nada. Yo mismo leí en algún momento las desgrabaciones de otra causa judicial que se llamaba Dark Star, que era una agencia de inteligencia privada o paraestatal, donde se leía cómo los servicios de inteligencia nos seguían en los primeros programas de PPT, en la ruta del dinero acá, e incluso nos habían seguido en Panamá. Eran bastante erráticos, pero algunas cosas que decían eran verdad. Me llamaban en los informes y decían Gordo Guiñaski. Parrilli admitió en un momento que hubo espionaje, pero se le echó la culpa a Estiuso. Toda la culpa era siempre de Estiuso. Insisto, las causas judiciales nunca avanzaron en contra de Estiuso. Hoy la titular de la AFI es Cristina Camaño, y ella como fiscal actuó en un caso muy resonante y lo resolvió en su momento muy bien. Fue la primer fiscal, que fue la muerte de Mariano Ferreira. ¿Te acordás? Era militante del PO, estaba protestando con tercerizados del ferrocarril Roca y hubo una especie de represión de grupos paraestatales que eran matones contratados, parece que por la Unión Ferroviaria. Fue condenado el supuesto ideólogo del asesinato, no, el ideólogo del asesinato, José Pedraza, el histórico dirigente ferroviario, por haber sido el ideólogo de la muerte de Ferreira. En ese momento trascendió una escucha telefónica de la causa de Cristina Camaño, que hoy se preocupa tanto por eso. Esto no está ni bien ni mal, el periodismo la consiguió, y es una escucha que es aberrante. Vas a escuchar al ministro de Trabajo de entonces, Carlos Tomada, hoy postulante a ser embajador en Chile, hablando con él que después fue condenado por el asesinato de Ferreira. José Pedraza, mira, escúchalo. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque.
Bueno, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso. No, Primero no. que me dijo ahí Ciaravino que va a recibir ahí, que le estás mandando a un representante de la Unión para charlar con él. Sí, porque tenemos Me parece muy bien. controlado el tema de los tercerizados en ferrovías y no queremos Bueno, me que parece nadie los arrastre. muy bien. Y hay que empezar a trabajarlo políticamente. Y Sí, segundo, te aviso que hoy acá a la entrada del ministerio me he encontrado con el compañero Sobrero. Sobrero. Y Sobrero, yo hacía, a ver, ¿qué te puedo decir? 10 años que no lo veía, más Es o menos. fácil. Que no lo vi. Me saludó muy amable, me dijo que él no tiene nada que ver con estos quilombos, que para él es una vergüenza lo que están haciendo. Lo vi como muy educadito, lo único que faltaba era que se peinara con gomina, digamos. Es de los míos, carajo. Sí, digo, yo no sé por qué con José no puedo hablar y al final de cuentas, si podemos hacer una cosa más o menos prolija, bueno, no sé, me tiró ahí, pero me causó mucha gracia, tiene el pelo más cortito. ¿Ah, sí? Sí. Está muy aburguesado, te cuento. Totalmente, él mismo se gastaba a sí mismo. Sí. Dice, escúcheme, al principio empezó de usted, después... Yo ya no soy aquel muchacho. Y viste, a todos les llega, le digo, de alguna A manera. todos les llega. La madurez. La Escúchame. madurez, exactamente. Él lo estaba puteando a lo del PTS y a lo de... Sí, era del PO. Y a lo del Partido Obrero, imagínate. Él. Pues yo no me insistía porque soy hincha pelota. Tomada era ministro de Trabajo en funciones y estaba hablando con uno de los investigados de un crimen y ese investigado después fue condenado por ese crimen, por ser el ideólogo, José Pedraza, un histórico dirigente sindical que empezó a militar en la izquierda y terminó, en la derecha. Y Tomada no dijo nada de esto. La fiscal del caso había sido Cristina Camaño, que hoy está en la AFI, se queja de las filtraciones de escuchas o que se publiquen en los medios. Cuando un periodista consigue una escucha y es de interés público, tiene que publicarla. ¿No es de interés público conocer cómo hablaba Tomada con el acusado de un crimen? Impresionante. El enojo Además, de Parrilli, Nico, tiene que ver con la publicación en el programa de La Nata de las escuchas de Marcelo Tinelli con Julio Grondona. No, O con las mezcla escuchas todo, porque- de él con Cristina Kirchner, cuando Cristina decía soy yo, pelotudo, le decía. Claro, a Parrilli. sobre todo con esas escuchas. Esa es la que... Ahora brotaron varias causas que tienen que ver con el espionaje y el cristinismo está intentando involucrar al periodismo. La propia vicepresidenta, insisto, subió un video diciendo que éramos parte de una asociación ilícita, que en consonancia con los servicios de inteligencia trabajábamos para armarle causas que habían sido armadas o denunciadas, no armadas, denunciadas cuando ella era la presidenta de la República, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, me vino el recuerdo de Daddy Brieva también pidiendo mordaza para los periodistas. Bueno. Y te pregunto esto, entonces, lo que estás viendo que es como una vuelta por parte de un sector del kirchnerismo de buscar poner en escena otra vez la pelea, digamos, con la prensa, con los periodistas. Exactamente, quieren involucrar a buena parte del periodismo. Hoy no está crítico. 678, por ejemplo, para hacerlo. No está 678, hay otros periodistas que tal vez patrullan a los demás colegas, pero es senador Parrilli, está comparando diciendo que La Nata es como al periodismo como Alfredo Astiz a los derechos humanos. Yo me solidarizo con toda la gente que fue víctima de la última dictadura, porque Parrilli la está obviamente banalizando. Y tal vez curiosamente, al mismo tiempo en el Sí. que se habla, Nico, de un listado de periodistas, con lo cual es casi como decís vos, a veces una contradicción en término, ¿no? Como si él mismo estuviera encarnando esa persecución. Exactamente, bueno, él está acusando a varios periodistas. Luis Majul denunció una persecución en su contra y va a ir a la justicia por todo esto, ¿no? Son varios los periodistas que Parrilli está involucrando y otros denunciantes o querellantes, perdón, de la causa del espionaje que tiene el juez Villena. Que la justicia investigue lo que tenga que investigar. Los periodistas, si acceden a una escucha,
la pueden publicar si es de interés público. ¿Y saben por qué? Yo entiendo que a Parrilli le molestó mucho que se conocieran esas escuchas en su momento, que quedó la frase con la que maltrataba a Cristina, pero en realidad decían algo mucho más profundo entre ellos. Primero, esas escuchas eran legales, eran parte de una causa que investigaba si él, como jefe de la AFI, había ralentizado la detención de Ibar Esteban Pérez Corradi, un narcotraficante vinculado a la efedrina. Las copias de esas escuchas fueron tantas que el abogado de Parrilli las tenía también. Parrilli quiere que Majul abra sus mails para ver quién se las dio. Y ahí también, bueno, no sé si querrá que otros periodistas abramos los mails, porque dice ahí un listado de periodistas. Ahora, Parrilli quiere saber quién fue la fuente de la información, pero lo importante es lo que decían esas escuchas. Por ejemplo, que hablaban de apretar jueces. Parrilli también era jefe de la AFI cuando murió Nisman. Y hoy se sabe que los principales jefes de esa agencia, incluido el hoy viceministro Juan Martín Mena, antes que la gente supiera que Nisman había aparecido muerto, desde la mañana del domingo, se hablaron entre ellos, como no se hablaron ningún domingo jamás, ni varios años para atrás, ni varios años para adelante. Esto lo comprobó el fiscal Tajani. Y van a tener que declarar en la justicia. Milani hablaba con otro jefe que se llama Pocino, y Pocino con otro. Y hablaron todos los agentes al mediodía y la tarde de ese domingo, mientras todos pensábamos que Nisman estaba trabajando y había aparecido muerto en su departamento. Parrilli es senador y dice que los periodistas que en algún momento publicamos o difundimos escuchas telefónicas, violamos la ley de inteligencia. Y acá ya es un poco preocupante, porque los únicos que pueden violar la ley de inteligencia son las personas que forman parte del sistema de inteligencia nacional. Y los periodistas no formamos parte del sistema nacional de inteligencia. Lo que tendría que hacer Parrilli es dedicarse a estudiar las leyes, porque es senador, antes de aparecer, esta metáfora le pertenece a Fernández Díaz, como si fuera un pirómano que dice que quiere ayudar a apagar un incendio. Bueno, Nico, nos llevaste al blanco y negro de las épocas del kirchnerismo, la vuelta, ¿no?, a la discusión y a la pelea con periodistas. Tal vez Cristina Kirchner note que se beneficia con esto, ¿no? Porque es recurrente, cada tanto aparece otra vez, ¿no?, la discusión sobre qué se dijo, qué se publicó. Sí, también otro aspecto doloroso, que me quedo con algo que decías, Nico, es la banalización de los derechos humanos. Sí. Si algo se evidencia en una comparación tan brutal y tan infame como esta, realmente es que no te importa nada lo que ese término significa. La Data fundó Página 12. El diario que tal vez más luchó por los derechos humanos. Cuando Parrilli, en los 90, era el miembro informante como diputado de la privatización de YPF, como diputado muy alineado con Carlos Menem. O sea, votó la privatización y la estatización. Era el miembro informante de la privatización. Se convirtió en un caso único de votar la privatización y la estatización de la misma informante. Era la persona que en el Congreso dijo todos los argumentos de por qué se tenía que privatizar YPF, y después, como secretario general de la presidencia ya de los Kirchner, dijo... Los Kirchner también estaban, ¿no?, por la privatización de YPF. Después era por qué se tenía que estatizar. Claro, la soberanía energética. Gracias, Nico.